Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Y nada, ha pasado un tiempo, perdonad que he estado entre las vacaciones de Navidad, exámenes, recuperaciones, que soy un inútil, ¿no? Y no me pongo las pilas nunca con hacer nada. Entonces, ya comenté por Instagram, ¿no? Que quizás lo voy a empezar a hacer como más tipo post también de YouTube, pero que básicamente iba a subir un vídeo de Claros, íbamos a continuar con Claros del Bosque para no dejarlo aparcado, evidentemente. Y habrá una multitud de vídeos, desde aquí tengo los libros que voy a ir comentando, desde fragmentos del discurso de Roland Barthes en relación al discurso amoroso, alguna que otra reseña, pero bueno, vamos a empezar con María Zambrano. Recordad que nos quedamos al final del despertar de la palabra, justamente al principio para empezar, su apartado de la presencia de la verdad. Estamos manejando la edición de Alianza, en este caso en la página 46. Ya sabéis que llevamos muy poco, vamos a un ritmo lento, pero me da igual porque me gusta comentarlo en profundidad. Así que, por cierto, voy a poner el cronómetro. Vale, ya está, para ir controlando un poco la hora. Bien, la presencia de la verdad. Empieza así Zambrano, ¿no? Empieza ya con unas indicaciones muy potentes. Dice así: cuando la realidad acomete al que despierta, la verdad con su simple presencia le asiste. Bien, lo primero es que tenemos aquí que, cuando la realidad acomete al que despierta, es decir, no, el movimiento no sería, si esto es la realidad y yo soy, pues, yo, digamos que yo soy el que despierta y esto es la realidad. El movimiento no es yo, desde una perspectiva moderna, ¿no? Sería yo como sujeto voy a la realidad como objeto y la interrogo, ¿no? Le hago preguntas, la paso por el filtro de la ciencia, ¿no? Esto es el gran giro donde Kant se da cuenta, ¿no? En el giro copernicano de 180 grados, donde el sujeto pasa de ser alguien pasivo que aprehende la realidad a través de la observación a ser un sujeto activo que interroga la realidad y el mundo, ¿no? Entonces, este cambio es un cambio fundamental en el pensamiento, ¿no? Porque hay un viraje completamente en relación a lo que es el conocimiento, ¿no? Esta posición de interrogación sobre el cosmos y la física, ¿no? Entonces deja de ser un cosmos, ¿no? Deja de ser una física y se convierte en algo así como un cúmulo de datos mesurables y analizables de manera analítica, ¿no? Por eso de aquí, en la propia modernidad, todos los proyectos universalizantes desde una perspectiva matemática lógica, ¿no? Como puede ser la Mathesis Universalis cartesiana o el intento, ¿no? de crear un lenguaje universal leibniziano, ¿no? A través del cual, con unos cálculos, pudiésemos saber todo sobre todo en un sentido de objeto, ¿no? Porque ya sabéis que para Leibniz, digamos que todo lo que se puede predicar de un sujeto está dentro del propio sujeto, que en este caso sería una mónada que está cerrada en sí misma y contiene toda su propia información, ¿no? Pero bueno, esto ya es... pero Zambrano, de alguna manera, está poniendo de relieve todo esto. Evidentemente estamos haciendo un ejercicio de hermenéutica. Yo en ningún momento pretendo decir lo que quiere o no decir Zambrano, eso nos da un poco igual, digamos, ¿no? Y yo estoy haciendo una interpretación del propio texto en relación al corpus de la obra zambraniana, su contexto histórico, sus líneas filosóficas, a quién se enfrenta, y básicamente sería esto, ¿no? Uno de los grandes enemigos de Zambrano, y se sabe que es el pensamiento de la ratio, ¿no? De esta racionalidad que es una ratio, propio de la modernidad, ¿no? Y digamos que es muy interesante saber todo esto, porque de alguna manera estos autores modernos, los racionalistas, por ejemplo, entienden que el problema del conocimiento es un problema de limitación. Es decir, es un problema que entiende que no es que la realidad no sea comprensible en su totalidad desde una perspectiva mecánica y matemática, sino que una racionalidad, o sea, una razón mucho más amplia, que la nuestra, una inteligencia mucho más amplia, podría comprenderlo, ¿no? Es decir, el problema es que nosotros somos un animal racional finito, con una racionalidad limitada y deficiente, ¿no? Y por tanto no podemos conocer todo eso, pero de facto podríamos conocer
la totalidad de las cosas desde una perspectiva analítica y matemática, ¿no? Sin salir del papel, podríamos decir, ¿no? En términos un poco sensacionalistas, pero yo creo que se entiende la imagen, ¿no? De aquí, por ejemplo, esto, claro, esto conlleva problemas muy evidentes en relación a la libertad y a la moral, ¿no? Es decir, desde una perspectiva, por ejemplo, spinoziana, hablar de libertad es un absurdo, ¿no? En tanto que sustancia. Y, por ejemplo, el propio Kant, se sabe que las grandes antinomias serán en relación a esto, ¿no? En relación a si el mundo es finito o infinito, a la cuestión de la libertad y a la cuestión de Dios, ¿no? ¿Por qué es interesante esto, no? Porque el propio Kant, por ejemplo, intentará resolverla para mí de una manera bastante interesante, ¿no? Cómo resuelve Kant esta problemática, pero la cosa es que esto, que cuando la realidad comienza al que despierta, la verdad, con su simple presencia, le asiste. Entonces, perdón por esto, ¿qué tenemos aquí? Lo primero es que el movimiento es así, ¿no? Y lo otro es que la verdad es algo que tiene una presencia, ¿no? Que es un estar, ¿no? Que evidentemente es un estar que tiene una concordancia con el ser, es un ser en estar que de alguna manera no habría una fricción entre ese estar y ese ser, porque precisamente esa verdad que se presencia, que se desoculta, es sustancia en tanto aquello que está presente, pero no de un modo accidental o de un modo predicado, sino en tanto que sujeto. Entonces, lo interesante es que la verdad, con su simple presencia, es decir, con su simple aparecer, le asiste. Es decir, es un movimiento así, no es un movimiento así, es un movimiento hacia adentro, ¿no? Es un movimiento de fuera hacia adentro, no de dentro hacia afuera. Entonces, esto es interesante porque de aquí es continuar con lo que se estaba comentando, que la verdad no sería Estamos aquí hablando, evidentemente, aquí estamos en una noción de verdad, a mi parecer, profundamente heideggeriana, ¿no? No estamos ante una verdad de carácter clásico, ¿no? La típica definición de verdad, ¿no? Como la ratio como la adecuación de la realidad como la adecuación de la razón a la realidad, ¿no? No sería una verdad que sería algo así como el resultado de una pregunta o de una interrogación, sino que sería una verdad que es una sustancia en ella misma, que es el propio ser de la cosa, es decir, aquella cosa que desde sí misma está en su coseidad, ¿no? Diríamos, es aquello que nace desde sí mismo y está en su propio ser, ¿no? Que no es nada más que lo propio, ¿no? En tanto que origen. Entonces, dice así, y ahora hablando del origen, continúa Zambrano. Y si así no fuera, sin esta presencia originaria de la verdad, la realidad no podría ser soportada o no se presentaría al hombre con su carácter de realidad. Lo que os comenté, ¿no? Como cerramos el video anterior de Claros del Bosque con la cita de Goethe, que la citaré mal, evidentemente, que dice algo así como si el hombre no, evidentemente el hombre, si el hombre no tuviera algo de divino, ¿cómo podría pensar en Dios? O como algo así, ¿no? O si los ojos no tuvieran algo de solar, ¿cómo veríamos el sol, no? Entonces, vemos que aquí, sin esta presencia originaria de la verdad, es decir, otra vez se identifica la verdad en tanto que propiedad, aquello propio, aquello que se ha desvelado, aquello que ha permanecido oculto, ¿no? Y debe salir a la luz, al claro. Pues vemos como esto se identifica siempre con el origen. El origen no en un sentido temporal, que puede serlo, ¿no? Pero el origen en estos sentidos es una concepción del origen casi romántica, casi muy cercana a lo que vendría a ser la concepción de esa arca perdida, de ese origen de Hölderlin, ¿no? Que sería el origen como aquello de lo cual, a través de lo cual proviene ese sentido o la propiedad de la cosa, ¿no? Aquello que aún no ha sido instrumentalizado, ¿no? El origen significaría como aquello que aún no ha sido instrumentalizado y con esa palabra creadora, original, pura de vida, que aún no ha sido simbolizada, ¿no? Aquello que pretende escapar del símbolo, que evidentemente se identificaría con la poesía, ¿no? Porque la poesía sería, de alguna manera, que esto que voy a decir es un poco antinatural y ya si algún día os lo puedo expresar mejor, estaría encantado de hacerlo, decídmelo en los comentarios si os interesa, como vendría a decir el propio Gadamer, que sería que, de alguna manera, la poesía, por muy contradictorio que parezca, es incompatible, o como mínimo, no va necesariamente de la mano, como a veces se piensa, con la metáfora.
¿no? Porque la metáfora sería algo radicalmente simbólico. Y por tanto, este origen se referiría de alguna manera a esa palabra poetizante que se identifica constantemente con aquello no instrumentalizado, con aquello que es origen, aquello que radicalmente no es una técnica, ¿no? Diríamos. Entonces, esta presencia originaria, ¿no? También nos hace pensar en lo que os decía, ¿no? de este origen holderliano, que no tiene por qué ser necesariamente un origen temporal y tampoco tiene por qué ser una interpretación necesariamente conservadora, ¿no? O sea, no tiene por qué referirse a antes todo esto era mejor, el pasado es dorado, sino a ese poder nombrar originario que aquí sucede una cosa muy interesante, porque por mucho que Zambrano sea muy crítica con Hegel, ¿no? Es una pensadora que se enfrenta en varias veces a Hegel, a mi parecer, de manera... se mete en camisa de 11 varas, ¿no? Es decir, creo que Zambrano es muy potente filosóficamente, pero precisamente cuando habla de Hegel sucede como suele suceder, que ella se está refiriendo más a lo que pondría en un manual de Hegel o a los hegelianos y no al propio Hegel. Pero bueno, el caso es que en Hegel hay una cosa muy interesante que es hay una relación siempre muy particular entre lo concreto y lo universal, ¿no? Sabéis que hay las tríadas, ¿no? En tanto que lógica, ontológica y historia, ¿no? Donde hay un triple desarrollo constantemente, y porque ya sabéis que alfa es igual a omega, al principio es igual al final, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, aquello que pasa desde una perspectiva general o universal se repite o sucede de alguna manera también en cada concreto, ¿no? Hay una relación entre lógica y ontología que va estrictamente de la mano, ¿no? Entonces, de alguna manera, este origen, ¿no? Para nosotros sería esa primera vez, ese nombramiento original, ¿no? Esa primera salida del delirio, esa primera noción de lo sagrado que se objetualiza en lo divino, que como si habéis visto algún vídeo que tengo sobre el hombre divino, manejáis a Zambrano en estos aspectos, sabréis a lo que me refiero, de alguna manera se repite individualmente en cada vida del individuo, ¿no? Cada individuo pasa de alguna manera por toda la historia universal desde una perspectiva lógica. Entonces, por eso digo que ojo con malinterpretar siempre que se refiere a un origen, que no se está refiriendo a un pasado mejor, a un pensamiento conservador, ni mucho menos. Se está refiriendo a aquel primer respirar originario que se refiere tanto a la primera vez que se nombró con una palabra algo, incluso se está refiriendo al nombramiento adámico de las palabras, como a la caída de la Torre de Babel, como a la primera vez que uno, en su experiencia vital, mira por primera vez el cielo y se da cuenta de lo que es el cielo, que lo puede haber mirado antes, pero... creo que se entiende lo que quiero decir. Creo que si no todos, todas o todes hemos experimentado esto, creo que la gran mayoría sí. En tanto que seguro que os ha pasado alguna vez que uno puede pasar por la misma calle 150 veces o miles de veces o las que sean, ¿no? Y de repente ve un objeto, ¿no? Puede ser, véase un árbol o la arena, ¿no? O el propio mar, o el cielo, o un edificio, ¿no? Y de repente, por X circunstancias vitales en las que uno se encuentra ahí, o por toda una serie de infinitas contingencias, se nos aparece en toda necesidad ese objeto y lo vivimos como si lo hubiéramos visto por primera vez. Pues esto sería un sentir originario, ¿no? Después de llevar 12 minutos hablando de dos frases, continuamos, ¿no? Perdón, que estaba bebiendo agua. Habrá un corte seguramente. Y dice así: pues la verdad llega, viene a nuestro encuentro como el amor, como la muerte, y no nos damos cuenta de que estaba asistiéndonos antes de ser percibida, de que fue ante todo sentida y aún presentida. Bien, vemos aquí algo muy interesante. De alguna manera Zambrano deja intuir, esparce por ahí lo que vendría a ser como de alguna manera la tría fundamental ontológica del ser humano, ¿no? Hegel diría, por ejemplo, que la existencia del Dasein es un ser para la muerte, ¿no? Y precisamente es en ese preocuparse, presentir, aquello muy interesante, ¿no? Como en Zambrano, aquello que es una ocupación pasa a ser un sentir. Pero bueno, pensamos en Hegel, digamos que ese Dasein que se preocupa, en tanto que ser para la muerte, empieza a vivir en la propiedad y no en la impropiedad, y sobrelleva la angustia
de la propia finitud, y al preocuparse en tanto que su proyecto experiencia o vive en la verdad, que sería como se podría identificar con la autenticidad, ¿no? Siempre me gusta establecer puentes entre Heidegger y Zambrano, creo que es interesante, y creo que luego veremos cómo podemos identificar el temor con la angustia heideggeriana, pero a mí me gustaría más entenderlo con la angustia kierkegaardiana, que es más potente a mi parecer. Entonces dice así, que tanto el amor como la verdad, ¿no? Es eso de... Hay un fragmento, un corto así de Zizek, ¿no? Explicando siempre que a mí, cuando lo vi, la verdad es que me dejó huella, y siempre lo pienso de esa manera, que dice algo así como you don't fall in love, you realize you are in love, ¿no? En plan, uno no se enamora, sino que se da cuenta de que ya está enamorado, ¿no? Entonces, la verdad opera de esta manera, ¿no? Cuando uno tiene ese momento de la verdad, esa revelación, se da cuenta de que todo ese tiempo eso llevaba velado y estaba en sus narices. Y dice así: y así su presencia es sentida como que al fin ha llegado, que al fin ha aparecido, y que esta su aparición se ha ido engendrando oscura, secretamente, en lo escondido del ser, en sueños, como promesa de revelación, garantía de vida y de conocimiento, desde siempre. Es decir, vemos como hay una identificación entre la aparición de la verdad, se ha engendrado, o sea, ha estado resurgitándose, ¿no? Y formando en eso que llamábamos, no sé por qué tengo este en la mano, pero me gusta tenerlo, en eso que estábamos llamando la sierpe de la vida, el origen de todos estos vídeos, ¿no? Eso que nace, que aspira naciendo hacia abajo, de alguna manera como paradójica, oscura, secretamente, velado, olvidado, ¿no? En el olvido, ¿no? En el... escondido en el ser, es decir, en aquello que tiene propio del ser, pero que la existencia mundana es aquello que dice Heidegger, ¿no? De que cada uno es para sí mismo el más lejano, ¿no? Y dice así, como promesa de revelación, garantía de vida y de conocimiento, desde siempre, siempre ha estado ahí, siempre ha preexistido. Dice, la preexistencia de la verdad que asista a nuestro despertar, a nuestro nacimiento. Es decir, uno nace en el camino de la propiedad. Uno, en esa preexistencia de la verdad, asiste, ella nos guía. Muy interesante, por ejemplo, ver cómo Zambrano tiene un ensayo, para mí, muy interesante, en una recopilación que se llama Hacia un saber sobre el alma, donde María Zambrano habla precisamente de la guía como género filosófico, muy trabajado en la tradición hispánica, muy infravalorado en general, ¿no? Y hace un análisis para mí brillante sobre lo que viene siendo la función de la guía, como algo que está así como medio camino. Es una función muy interesante, y veremos que hay una reflexión que acaba abandonando, ¿no? Miguel Morey tiene un ensayo muy interesante sobre eso, y como finalmente, de alguna manera todo el pensamiento zambrano es algo así como una guía seductora, sugerente, poética, ¿no? Emancipadora. Entonces podríamos decir que de alguna manera la verdad funciona como guía, ¿no? Y dice así, acaba así. Y así, despertar como reiteración del nacer es encontrarse dentro del amor, y sin salir de él, con la presencia de la verdad ella misma. Aquí vemos como de alguna manera amor y verdad, intuición, por cierto, podríamos añadir aquí incluso belleza, ¿no? Como amor y verdad se identifican, ¿no? Van de la mano. Algo muy desdeñado por este pensamiento más analítico, más técnico, más frío, ¿no? Más de laboratorio, pero que en la tradición clásica sí que hay una cierta relación entre el eros y el logos, ¿no? Y el agape está por ahí dando vueltas. Entonces, diríamos que para la propia Zambrano, ¿no? Amor y verdad van de la mano, o como mínimo se entienden, ¿no? En el ser, ¿no? Incluso diríamos que el caparazón del amor es una condición necesaria para la aparición y la revelación de la propia verdad y su dejarla entrar, ¿no? Y diríamos así: y al mantenerse como ella misma, la verdad, con su asistencia, comienza a hacerse sentir invulnerable. ¿Por qué? Porque persiste en su ser. Es un conato, la verdad, ¿no? Es aquello que tiende a persistir en sí mismo. Y dice así:
no es tengo ya apuntado aquí, no es atributo, sino ser. No puede ser un predicado. Eso es lo que comentamos anteriormente. ¿Qué quiere decir que al mantenerse como ella misma? Significa que la verdad es una sustancia, o que opera como una sustancia al menos, ¿no? Como algo que se sirve de sí misma para existir. Y por eso mismo veríamos que la verdad operaría como un motor, ¿no? Como un principio que es... Claro, es que aquí esto es muy hegeliano también. La verdad, de alguna manera se encontraría en el principio y en el final, pero en este caso es una sustancia que es generadora y no generada. Es decir, la verdad no sería la consecuencia de un pensamiento que se pueda adecuar a la realidad, sino que la verdad sería una propia fuerza seminal, engendradora de vida, de existencia, de propiedad, de proyección vital, ¿no? La verdad es una sustancia que persiste en su ser, que está en el ser de la cosa y de alguna manera nos asiste, pero cuidado, nosotros no la invocamos, ¿eh? Aquí, en todo caso, si hubiera algún objeto que es transformado por un sujeto, sería la verdad como sujeto y la persona como objeto, ¿no? La persona cognoscente sería el objeto en todo caso. Evidentemente yo creo que estamos ante un caso de dos sujetos, pero bueno, si hubiera algún objeto seríamos nosotros y no la verdad. Y dice así, porque somos transformados por ella, ¿no? Igual que la pieza artística, propio Gadamer, ¿no? Como a través del juego. Y dice así, y al que tan inerme despierta que algo se le presente invulnerable, le despierta temor. Le descubre su invulnerabilidad, lo descubre. Es decir, nosotros, es decir, el ser humano, digamos, ante la presencia de eso invulnerable, de eso que es sustancia en sí mismo, de eso que no es técnica, que no es útil, digamos, que es simplemente verdad, que es la propia verdad de la verdad, digamos, que uno siente temor, porque no es tecnificable, no es manipulable, no es... ¿cómo decirlo? No es... no se puede hacer de ella un medio para conseguir un fin humano, ¿no? No la podemos someter, ¿no? La verdad no se puede someter, es invulnerable, es una sustancia que perdura por sí misma, ¿no? Y entonces, evidentemente, Zambrano está hablando de un concepto mucho más amplio, de verdad. No está hablando de una verdad mucho más metafísica que no sobre las fake news o si el periodismo, esto que dice este político es verdad o esto es mentira, ¿no? Evidentemente está diciendo eso, ¿no? Una cosa es la verificación o algo verificable o algo que es... probable o... la palabra concreta no me está saliendo. Es decir, o lo que digo siempre, una verdad positiva, ¿no? O un dato cuantificable, ¿no? O un principio de verificación y de verosimilitud, ¿no? Evidentemente, Zambrano se refiere a esto, ¿vale? Porque no quiero que haya aquí malinterpretaciones, ¿no? Digamos. Dice así. Pues que con solo se sienta al descubierto, por levemente que sea, al despertar, teme, se retrae, tiende a esconderse, a retornar a su antro de ser escondido. Ahora vuelvo, un segundo, perdona. ¿No? Y dice así. ¿Dónde vuelve? Pues vuelve a la gramática, ¿no? De alguna manera, el propio individuo al no poder soportar esa invulnerabilidad y al sentir temor, se esconde sobre sí mismo, vuelve, se encierra, ¿no? No quiere tener esa invulnerabilidad, ¿no? Y dice así, ya que el ser es un ser escondido en sí mismo, ¿no? Que tiende a hacer este movimiento hacia adentro, y por ello obligado y prometido a ser sí mismo, lo que le exige comparecer. Y entonces, al sentir ese algo invulnerable que le aguarda, teme y se dispone, retrayéndose a su escondido ser, a ser el mismo sin acabar de despertar. Aquí vemos uno de los problemas, a veces yo creo que de esa filosofía zambraniana, del problema de la identidad.
problema fundamental, ¿no? Uno está obligado a ser él mismo sin acabar de despertar, sin acabar de ser transportado o transformado. Un sí mismo que no puede ser otra cosa, por cierto, evidentemente, que la adecuación a la etiqueta autoimpuesta o puesta por los demás de ser uno mismo, ¿no? Es decir, uno es uno mismo precisamente cuando se adecua, cuando se armoniza, pero en un sentido no positivo, sino peyorativo, con lo que se dice de él que ha de ser, ¿no? Con la norma, con aquello que de alguna manera es hegemónico, ¿no? Con lo canónico, con el canon, ¿no? Uno es uno mismo cuando es conforme, cuando la imagen de la etiqueta con la propia acción es lo menos disconforme posible, ¿no? Y dice así: lo que se reitera siempre en lo más avanzado del conocimiento, del ejercicio de la visión, en ese movimiento, y dice así: cuando uno quiere ver, se echa hacia atrás y hacia adentro para mirar desde su recinto. Es decir, no. La cosa clásica, ¿no? El conocimiento está, yo cojo el libro, lo pienso, escribo, me retraigo de la realidad, yo no vivo eso, yo no experimento ese estar, ¿no? Sino que estoy de alguna manera en mi torre de marfil, ¿no? Estoy encerrado, me retraigo, hago este movimiento, ¿no? Cuando uno quiere hacer este movimiento, y así observa un poco, pretendiendo ser objetivo, ¿no? Como si de alguna manera tu posición no determinase fundamentalmente el conocimiento que está situado, ¿no? Es decir, como si uno podría, como si algo así como abstenerse de la propia realidad y coger, hacer una epogé geográfica, ¿no? O sea, poner en suspensión todo juicio localizado, ¿no? En el territorio, ¿no? Como si uno pudiera abstenerse, salirse fuera del territorio y observar como... Eso es jugar a ser Dios, ¿de acuerdo? El único conocimiento que es omnipresente, si es que existe, es el de Dios, ¿no? Es el único que puede mirar desde una torre de marfil, de verdad, no los demás, porque tu torre de marfil, ¿quién la ha construido? ¿Quién ha construido esa torre de marfil? Los muebles sobre los cuales te pones, el boli que ejercitas, el papel sobre el cual piensas, o el ordenador con el coltán que lleva, digamos, me he ido un poco por las ramas, pero quería mencionar esto, ¿no? Evidentemente el delirio occidental, ¿no? La gran locura occidental, el gran problema, ¿no? Clásico de que somos herederos de la modernidad y de la ilustración. Evidentemente, pues toda la teología está ahí por ahí también, ¿no? Esa falsa pretensión de que uno puede conocer la realidad objetivamente simplemente abstrayéndose de su contexto, ¿no? O sea, y aquí es donde aquí es donde viene Hegel, ¿no? Que curiosamente es el más racional de todo, ¿no? Todo lo real es racional, todo lo racional es real, diciendo, perdonen ustedes, ante todo hay un zeitgeist, ¿no? O sea, que hay un espíritu del tiempo, y ya está. O sea, tú no puedes simplemente salir fuera de tu tiempo, ¿no? El zeitgeist es lo que es, ¿no? Es decir, hay un espíritu del tiempo. De la misma manera que hay un Vollgeist, ¿no? Un espíritu del pueblo, o del territorio, de la nación, o como se quiere llamar, depende de lo mucho o poco fascista que sea uno, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno no puede salir, uno, por mucho que se retraiga, no puede retraerse de su contexto, ¿no? Eso es un delirio y es una pretensión, a mi parecer, completamente despótica, y muy liberal, por cierto, ¿no? No vamos a tener un debate racional sobre estos términos, vamos a hacer un ejercicio crítico sobre la realidad, abstenernos de ella, ¿no? Y juzgar como si fueran, como si la totalidad de la realidad y los ejercicios humanos fueran un tablero de juego, ¿no? Sobre el cual unos señoros pues pueden decidir más o menos qué sucede o deja de suceder, ¿no? Evidentemente estamos hablando de liberpensadores racionales, ¿no? Que cada uno los identifique con quien quiera, ¿no? Aquí, que seguramente el personaje más grotesco de todo, si pudiéramos poner un nombre, es el señor Girauta. Entonces, continuamos. Y dice, y en ese recinto, que es ya un lugar, el suyo, se dispone, y más aún, si ya quiere conocer, es decir, si es tan vanidoso como para pensarse que realmente sabe algo, ¿no? Es decir, le falta a la ignorancia docta de la filosofía alzar un castillo, resonancia schopenhaueriana, ¿sí? Alzar un castillo que llegará a ser de razones
un castillo artillado, es decir, violento, razones y violento, argumentos. Cuando a tal desarrollo haya llegado, para defenderse ante la verdad, en principio, es decir, me retraigo, me alzo, me pretendo impermeabilizarme, ¿no? No quiero, o sea, iluso de mí, pretendo que mi pensamiento no sea una autobiografía, que no sea encarnado en ningún momento, y construyo un castillo de razones, de argumentos, de silogismos, ¿no? Es un castillo de silogismos, de lógica, ¿no? Construyo este castillo artillado, y ejercito la violencia del pensamiento, y la verdad, invulnerable como es, tal como se la presentó primeramente, le resiste, intenta aguantar, mas el hombre puede aún más ante ella, ¿no? La historia, el progreso, ¿no? Es que coño, perdonad, pero es que esto está, o sea, es decir, ¿qué es lo que está alzando? No, el hombre no se rinde, ¿no? Quiere defenderse. ¿Qué hace? Construye el castillo del progreso, el castillo del conocimiento, de la técnica, de la tecnología, de aquello que pretende someter la totalidad de la realidad en el delirio antropocéntrico, ¿no? Y dice así, mas el hombre puede aún más ante ella, puede, sin proponérselo y aun pasándole advertido, es decir, sin darse cuenta, nadie en la historia del pensamiento ha pensado, sí, vamos a construir un castillo para defendernos de la verdad, no, en ese ir en busca de la verdad, ¿no? En eso que diría Colli, ¿no? Precisamente, por eso muere la sabiduría con el nacimiento de la filosofía, ¿no? Es decir, la filosofía es algo así como, es algo condenado a la imitación, condenado a ser algo siempre algo relativo, nunca algo absoluto, ¿no? En términos bergsonianos. Es decir, es una cosa que jamás podrá ser absoluta, que jamás podrá tener un conocimiento total y que estará condenado a siempre ser una imitación, una copia, ¿no? Y dice algo así, puede, sin proponérselo, en pasando inadvertido, es decir, el ser se ha escondido, Heidegger, en toda su historicidad, en toda la historia del pensamiento, y de alguna manera, por eso, en términos nietzscheanos, hay que pasar por hay que hacer pasar, cito de memoria y seguramente mal, hay que hacer pasar por el tribunal de la vida los hijos predilectos del pueblo. Es decir, ¿qué dice? Valor infinito para sentar en la silla del acusado a los hijos predilectos del pueblo. Es decir, la razón, el conocimiento, el progreso. Hay que armarse de valor para pasarlos por la silla de la acusación de ante qué os defendíais y sobre qué y a quiénes, por qué y cómo oprimíais todo aquello que no era este castillo de razones, ¿no? Y dice así. Y así la pura invulnerable, inviolable presencia de la verdad... Ay, perdón, me he saltado un cacho. Dice, más el hombre, como he dicho, puede aún más ante ella, puede sin proponérselo y aun pasándole inadvertido, ir contra ella, armado de ciencia. Es decir, de ciencia en tanto que ratio, en tanto que verificación, en tanto que verdad como adecuación a la realidad, en tanto que lo que he comentado del silogismo, ¿no? Y dice así. Y así, la pura, invulnerable, inviolable presencia de la verdad que se dio, que se presentó ante él, no será ya nunca vista de ese modo inicial. El ser humano, tembloroso, temoroso, o sea, en su temor de lo sagrado, ¿no? O de esa verdad, o de ese claro de bosque, se ha armado de motosierras y gafas y ya no se puede librar de ellas. Ya nunca podrá estar en el claro de bosque sin tener la pulsión de talarlo para hacer papel, ¿no? Diríamos. Y dice así. Y la habrá perdido. Aquel que, tocado por el temor que la verdad invulnerable inspira, se defiende ante ella, ahincándose en el temor primero de un ser iniciado por la verdad, un conducido por ella. Y le preguntará, este que dejó perder la verdad, huyó de ser iniciado por la verdad. Le preguntará a ella misma. Preguntará y se preguntará infatigablemente hasta ser poseído por el preguntar sistema. Hasta convertirse él mismo en eso, en una pregunta. Y aquí yo tengo anotado, la obsesión violenta del pensamiento occidental con la pregunta, ¿no? Con la pura identidad, ¿no? Con eso que... ¿Qué más tengo montado? Es que tengo aquí un montón de... Tengo 3 lecturas, ¿veis? Mi papel, esto es una locura, esto es... O sea, cada color es una lectura distinta, de días distintos, y bueno, en fin. Tengo aquí apuntado. Dice... esta pregunta es A es B,
¿no? A es B. Para Kant, ¿no? El silogismo clásico, ¿no? La lógica aristotélica. El A es B, ¿no? Esto es A es B, el pensamiento kantiano. La pregunta y la identificación de este sujeto se puede predicar esto, el adjetivo, ¿no? Como fundamento del pensamiento. Dice así, la pregunta es excluyente, esto y no lo otro, o esto o lo otro, ¿no? La pregunta obstaculiza el al mismo tiempo, ¿no? La pregunta es radicalmente estática, ¿no? Es el preguntar, un preguntar evidentemente que no sea vida, que no sea metamorfosis, que no sea la operación de la movilidad en una especie de tramado de fuerzas, evidentemente conlleva la obsesión por la pregunta, ¿no? ¿Cómo he empezado la presentación? ¿Cómo he empezado hoy el vídeo? Hablando del giro copernicano, ¿no? De 180 grados que habla Kant, ¿no? La revolución newtoniana de la física. Ese someter la realidad, ese someter a pregunta, ese interrogar que evidentemente, cuando uno interroga, y esto aquí, me voy a tirar un triple y yo voy a hacer una impostura intelectual que se las acusa a todos por no que la mecánica cuántica, ¿a alguien le suena? Bien. Cuando uno interroga, cuando uno somete a algo, a unas determinadas condiciones, altera el resultado del mismo. Es decir, cuando uno cuando uno pregunta, está determinando la respuesta a través de la propia pregunta. De otra manera, cuando desde la pedagogía, y aprovecho, se hace 8 tipos de inteligencia de los críos y se les pregunta algunas cosas y se les hace un test, de alguna manera ya se está determinando las posibles respuestas y ya se están creando esas catalogaciones. Igual que los tipo test, igual que las preguntas de tipos de inteligencia, igual que el cociente intelectual y todo esto, ¿no? Así que cuidado con lo que se pregunta, porque ninguna pregunta es inocente nunca, ¿no? Y toda pregunta determina la respuesta en su propia formulación. Por eso, id con cuidado cuando preguntáis cosas y cómo las preguntáis, en qué sentido las preguntáis y a quiénes y en qué contexto preguntáis, ¿no? La pregunta es un acto muy violento, ¿no? Quien me conozca sabe que, por ejemplo, esto es un tema personal. Yo casi nunca pregunto nada a nadie. Y esto es verdad, ¿eh? Es decir, en una conversación no suelo hacer preguntas. Es algo muy inhabitual en mi persona, ¿no? Alguna vez hay gente que se ha pensado que es por una falta de interés y no podría ser nada más lejos de la realidad, ¿no? Es más bien que yo prefiero que con quien estoy hablando y estoy dialogando, esa persona no espere a que yo le pregunte una cosa para contármela, ¿no? Sino que más bien, si esa persona considera eso interesante y necesario, o no necesario, pero como mínimo algo digno de ser hablado, confío en que lo va a hacer aparecer en la conversación sin que yo tenga que preguntárselo, porque considero preguntar a alguien un acto de violencia. Yo al preguntarte te estoy obligando a responderme, te coloco entre la espada y la pared, te colocas al otro en una posición de encrucijada, ¿no? Lo determinas. Y por eso quiero de alguna manera que cuidado con las preguntas porque suelen ser excluyentes, ¿no? Las preguntas no incluyen a la totalidad del mundo, sino que simplemente incluyen aquello que puede pasar por la gramática, aquello que pasa por la tipología de pregunta. Y ya con esto voy acabando. Dice que nos quedan un par de párrafos. Y dice, surgirá la esfinge mitológica ante la que Edipo se vio un instante. Bueno, habla de Edipo un rato, que esto nos lo podemos saltar, a mi parecer. Y dice así, y al final, la verdad tan solo se da sin temor y con temor a la vez, con temor siempre, al que se queda palpitante, inerme en ella, entre comillas, que es una cita, toda ciencia trascendiendo, cierro comillas. Y al reencontrarse así con ella, ya no teme, pues que no está ante ella, no hay una relación A es B, pregunto, interrogo, verdad, sujeto, tú me respondes, no hay una diferenciación en tanto que un estar enfrente. Dice, pues que no está ante ella, va con ella y la sigue la verdad, que es lo que ella pide. Es decir, hay un pensamiento que no funcionaría de una manera como de la ratio violenta, ¿no? Lo que yo todo el rato diciendo, sino que sería una armonía casi amorosa, ¿no? Porque se da desde el amor esta verdad, donde hay un seguir, que no es una obligación, que no es una violencia, es algo así como cierta danza que nos va llevando y somos llevados hacia el mirar, hacia ese horizonte, ¿no? Que no es interrogación, eso es lo fundamental.
Y bueno, con esto hemos cerrado ya 2 páginas y media, no voy a continuar. Nos queda el ser escondido la fuente, el tiempo naciente, la salida del alma, el abrirse de la inteligencia, el deslizarse de las imágenes, y con esto cerraríamos el segundo capítulo y empezaríamos pasos con método, las operaciones de la lógica, la disonancia de la belleza, el transformación del tiempo, la musicalidad. Esto está potente. No sé cuánto vamos a tardar, pero bueno. 2 páginas por vídeo son 190 páginas, pues 90 vídeos. No, creo que en algún momento tendré que poner el turbo porque esto es insostenible. Bien, nos quedamos aquí. O quizás como cierro la primera serie por cada capítulo. No sé, ya veré qué hago. Espero que lo hayáis disfrutado. Si habéis llegado hasta aquí, hacedmelo saber en los comentarios. Poned un emoji de una estrellita o un pico 3, las 2 cosas me sirven. Y nada, un besazo, espero que estéis súper bien y me acompañéis todo el tiempo posible en este viaje tan bonito que es leer a María Zambrano. Chao, chao.